junio 25. Consejos para la juventud. Eclesiastés 11:9 al 12:8. Alégrate, joven, en tu juventud. Deja que tu corazón disfrute de la adolescencia. Sigue los impulsos de tu corazón y responde al estímulo de tus ojos. Pero toma en cuenta que Dios te juzgará por todo esto. Aleja de tu corazón el enojo y echa fuera de tu ser la maldad, porque confiar en la juventud y en la flor de la vida es un absurdo. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y vengan los años en que digas, no encuentro en ellos placer alguno, antes que dejen de brillar el sol y la luz, la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes después de la lluvia. Un día temblarán los guardianes de la casa, y se encorvarán los hombres de batalla. Se detendrán las molenderas por ser tan pocas, y se apagarán los que miran a través de las ventanas. Se irán cerrando las puertas de la calle, irá disminuyendo el ruido del molino. Las aves elevarán su canto, pero apagados se oirán sus trinos. Sobrevendrá el temor por las alturas y por los peligros del camino. Florecerá el almendro, la langosta resultará onerosa, y no servirá de nada la alcaparra, pues el hombre se encamina al hogar eterno, y rondan ya en la calle los que lloran su muerte. Acuérdate de tu Creador, antes que se rompa el cordón de plata, y se quiebre la vasija de oro, y se estrelle el cántaro contra la fuente, y se haga pedazos la polea del pozo. Volverá entonces el polvo a la tierra, como antes fue, y el espíritu volverá a Dios, que es quien lo dio. Lo más absurdo de lo absurdo, todo es un absurdo, ha dicho el maestro. Resumen del deber del hombre. Eclesiastés 12:9 al 14. Además de ser sabio, el maestro impartió conocimientos a la gente, ponderó, investigó y ordenó muchísimos proverbios. Procuró también hallar las palabras más adecuadas y escribirlas con honradez y veracidad. Las palabras de los sabios son como aguijones, como clavos bien puestos son sus colecciones de dichos, dados por un solo pastor. Además de ellas, hijo mío, ten presente que el hacer muchos libros es algo interminable y que el mucho leer causa fatiga. El fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre, pues Dios juzgará toda obra, buena o mala, aun la realizada en secreto. Muerte de Salomón. Primera de Reyes 11:41 al 43. Los demás acontecimientos del reinado de Salomón y su sabiduría y todo lo que hizo están escritos en el libro de las Crónicas de Salomón, quien durante 40 años reinó en Jerusalén sobre todo Israel. Cuando murió, fue sepultado en la ciudad de David su padre, y su hijo Roboam lo sucedió en el trono. Segunda de Crónicas 9:29 al 31. Los demás acontecimientos del reinado de Salomón, desde el primero hasta el último, están escritos en las crónicas del profeta Natán, en la profecía de Ahías el Silonita y en las visiones del vidente Idó acerca de Jeroboam, hijo de Nabat. Salomón reinó en Jerusalén 40 años sobre todo Israel. Cuando murió, fue sepultado en la ciudad de David su padre, y su hijo Roboam lo sucedió en el trono. Descendientes de Salomón. Primera de Crónicas 3:10 al 24. Estos fueron los descendientes de Salomón en línea directa: Roboam, Abías, Asá, Josafat, Jorán, Ocosías, Joás, Amasías, Azarías, Jotán, Acaz, Ezequías, Manasés, Amón y Josías.
Los hijos de Josías fueron Johanán el primero, Joacim el segundo, Sedequías el tercero y Salum el cuarto. Los hijos de Joacim fueron Jeconías y Sedequías. Los hijos de Jeconías el desterrado fueron Salatiel, Malquirán, Pedaías, Senazar, Jecamías, Osamá y Nedavías. Los hijos de Pedaías fueron Zorobabel y Simí. Los hijos de Zorobabel fueron Mesulán y Hananías. Selomit fue hermana de ellos. Tuvo también estos 5, Hasubá, Oel, Berequías, Hasadías y Yusab Hesed. Los descendientes de Hananías fueron Pelatías e Isaías, y también los hijos de Refaías, los de Arnán, los de Abdías y los de Secanías. Los descendientes de Secanías fueron Semaías y sus hijos Hatús, Igal, Barías, Nearías y Safat, 6 en total. Los hijos de Nearías fueron Elioenai, Ezequías y Azricán, 3 en total. Los hijos de Elioenai fueron Odavías, Eliasib, Pelaías, Acub, Johanán, Delaías y Ananí, 7 en total. 931 a.C. Asamblea en Siquem y división del reino. Rebelión de Israel. Primera de Reyes 12, 1 al 24. Roboán fue a Siquem porque todos los israelitas se habían reunido allí para proclamarlo rey. De esto se enteró Jeroboán, hijo de Nabat, quien al huir del rey Salomón se había establecido en Egipto y aún vivía allí. Cuando lo mandaron a buscar, él y toda la asamblea de Israel fueron a ver a Roboán y le dijeron: su padre nos impuso un yugo pesado, alívienos usted ahora el duro trabajo y el pesado yugo que él nos echó encima, así serviremos a su majestad. Váyanse por ahora, respondió Roboán, pero vuelvan a verme dentro de 3 días. Cuando el pueblo se fue, el rey Roboán consultó con los ancianos que en vida de su padre Salomón habían estado a su servicio. ¿Qué me aconsejan ustedes que le responda a este pueblo? Preguntó. Si su majestad se pone hoy al servicio de este pueblo, respondieron ellos, y condesciende con ellos y les responde con amabilidad, ellos le servirán para siempre. Pero Roboán rechazó el consejo que le dieron los ancianos y consultó más bien con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. ¿Ustedes qué me aconsejan?, les preguntó. ¿Cómo debo responderle a este pueblo que me dice: alívienos el yugo que su padre nos echó encima? Aquellos jóvenes que se habían criado con él le contestaron: este pueblo le ha dicho a su majestad: su padre nos impuso un yugo pesado, hágalo usted más ligero. Pues bien, respóndales de este modo: mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Si él les impuso un yugo pesado, yo les aumentaré la carga, y si él los castigaba a ustedes con una vara, yo lo haré con un látigo. Al tercer día, en la fecha que el rey Roboán había indicado, Jeroboán regresó con todo el pueblo para presentarse ante él. Pero el rey les respondió con brusquedad, rechazó el consejo que le habían dado los ancianos y siguió más bien el de los jóvenes. Les dijo: si mi padre les impuso un yugo pesado, yo les aumentaré la carga. Si él los castigaba a ustedes con una vara, yo lo haré con un látigo. De modo que el rey no le hizo caso al pueblo. Las cosas tomaron este rumbo por voluntad del Señor, para que se cumpliera lo que ya él le había dicho a Jeroboán, hijo de Nabat, por medio de Ahías el Silonita. Cuando se dieron cuenta de que el rey no iba a hacerles caso, todos los israelitas exclamaron a una: pueblo de Israel, todos a sus casas, y tú, David, ocúpate de los tuyos. ¿Qué parte tenemos con David? ¿Qué herencia tenemos con el hijo de Isaí? Así que se fueron cada uno a su casa. Sin embargo, Roboán siguió reinando sobre los israelitas que vivían en las ciudades de Judá.
Más tarde el rey Roboán envió a Adonirán para que supervisara el trabajo forzado, pero todos los israelitas lo mataron a pedradas. A duras penas logró el rey subir a su carro y escapar a Jerusalén. Desde entonces Israel ha estado en rebelión contra la familia de David. Cuando los israelitas se enteraron de que Jeroboam había regresado, mandaron a llamarlo para que se presentara ante la asamblea y lo proclamaron rey de todo Israel. No hubo quien se mantuviera leal a la familia de David, con la sola excepción de la tribu de Judá. Roboán, hijo de Salomón, llegó a Jerusalén y movilizó a todas las familias de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 guerreros selectos en total, para hacer la guerra contra Israel y así recuperar el reino. Pero la palabra de Dios vino a Semaías, hombre de Dios, y le dio este mensaje: diles a Roboán, hijo de Salomón y rey de Judá, a todas las familias de Judá y de Benjamín, y al resto del pueblo, que así dice el Señor: no vayan a luchar contra sus hermanos, los israelitas. Regrese cada uno a su casa, porque es mi voluntad que esto haya sucedido. Y ellos obedecieron la palabra del Señor y regresaron, tal como el Señor lo había ordenado. Segunda de Crónicas 10:1 al 11:4. Roboán fue a Siquén porque todos los israelitas se habían reunido allí para proclamarlo rey. De esto se enteró Jeroboam, hijo de Nabat, así que volvió de Egipto, que es a donde había huido del rey Salomón. Cuando lo mandaron a buscar, él y todo Israel fueron a ver a Roboán y le dijeron: su padre nos impuso un yugo pesado, alívienos usted ahora el duro trabajo y el pesado yugo que él nos echó encima, así serviremos a su majestad. Váyanse por ahora, respondió Roboán, pero vuelvan a verme dentro de 3 días. Cuando el pueblo se fue, el rey Roboán consultó con los ancianos que en vida de su padre Salomón habían estado a su servicio. ¿Qué me aconsejan ustedes que le responda a este pueblo?, preguntó. Ellos respondieron: si su majestad trata con bondad a este pueblo y condesciende con ellos y les responde con amabilidad, ellos les servirán para siempre. Pero Roboán rechazó el consejo que le dieron los ancianos y consultó más bien con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. ¿Ustedes qué me aconsejan?, les preguntó. ¿Cómo debo responderle a este pueblo que me dice: alívienos el yugo que su padre nos echó encima? Aquellos jóvenes que se habían criado con él le contestaron: el pueblo le ha dicho a su majestad: su padre nos impuso un yugo pesado, hágalo usted más ligero. Pues bien, respóndales de este modo: mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Si él les impuso un yugo pesado, yo les aumentaré la carga. Y si él los castigaba a ustedes con una vara, yo lo haré con un látigo. Al tercer día, en la fecha que el rey Roboán había indicado, Jeroboam regresó con todo el pueblo para presentarse ante él. Pero el rey Roboán les respondió con brusquedad, rechazó el consejo de los ancianos y siguió más bien el de los jóvenes. Les dijo: si mi padre les impuso un yugo pesado, yo les aumentaré la carga. Si él los castigaba a ustedes con una vara, yo lo haré con un látigo. Y como el rey no escuchó al pueblo, las cosas tomaron este rumbo por voluntad de Dios. Así se cumplió la palabra que el Señor le había comunicado a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio de Ahías el Silonita. Cuando se dieron cuenta de que el rey no iba a hacerles caso, todos los israelitas exclamaron a una: pueblo de Israel, todos a sus casas, y tú, David, ocúpate de los tuyos. ¿Qué parte tenemos con David? ¿Qué herencia tenemos con el hijo de Isaí? Así que se fueron cada uno a su casa. Sin embargo, Roboán siguió reinando sobre los israelitas que vivían en las ciudades de Judá. Más tarde, el rey Roboán envió a Adonirán para que supervisara el trabajo forzado, pero los israelitas lo mataron a pedradas.
A duras penas logró el rey subir a su carro y escapar a Jerusalén. Desde entonces Israel ha estado en rebelión contra la familia de David. Roboam llegó a Jerusalén y movilizó a las familias de Judá y de Benjamín, 180,000 guerreros selectos en total, para hacer la guerra contra Israel y así recuperar el reino. Pero la palabra del Señor vino a Semaías, hombre de Dios, y le dio este mensaje: diles a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todos los israelitas que están en Judá y en Benjamín, que así dice el Señor: no vayan a luchar contra sus hermanos, regrese cada uno a su casa, porque es mi voluntad que esto haya sucedido. Y ellos obedecieron las palabras del Señor y desistieron de marchar contra Jerusalén.